Detrás de cada persona hay una historia. Y nosotros la contamos en Personajes RTP. Bienvenidos a un programa más de Personajes a través del canal RTP, como todos los días, mostrando precisamente esas importantes personas que de una u otra manera le han aportado a nuestro municipio. Hoy en compañía del profesor William Javier Gómez. Él pues ha tenido precisamente una trayectoria importante aquí en la ciudad de Pamplona que vamos a ir conociendo poco a poco. Pues profesor, bienvenido al programa Personajes, un placer tenerlo en el canal RTP. Muchas gracias a usted, Cristian, a todos los colegas de RTP y un saludo especial para la audiencia. Bueno, profesor, empezamos hablando de ese proceso y ese trabajo importante que usted ha llevado aquí en la ciudad de Pamplona, pero ya son muchos años en la universidad, por supuesto, ya se ha convertido usted como una persona a tener en cuenta, un referente dentro de la misma. Pues no sé si un referente, pero por lo menos intentando hacer un trabajo con la mayor responsabilidad y el mayor compromiso posible. Desde el 2000 vinculado con la Universidad de Pamplona, inicialmente en la ciudad de Cúcuta, pero desde 2002 aquí en Pamplona. Una ciudad y una provincia en términos generales que es de mi completo afecto, por cuanto mi papá es de Mutiscua, ¿cierto? Vive en Cúcuta, fue profesor muchos años en Sardinata, mis abuelos, mis nonos eran de esta zona, vivieron aquí en Pamplona durante muchísimos años y pues muy agradado y sobre todo muy orgulloso de vivir en una de las ciudades más importantes y con mayor historia en Colombia, que es lo que siempre destaco de Pamplona. De esto que se ha vivido en Pamplona durante 460 años, muy pocos municipios y muy pocas ciudades del país pueden contar. Bueno, profe, usted habla de un cariño importante hacia Pamplona, pero para la gente que no lo conoce, usted precisamente no nace acá, ¿no? No, yo soy de Sardinata, pueblo al que le tengo también el mayor amor por lo que representa, precisamente porque fue la cuna, fue el municipio que me vio nacer, donde hice mis grandes amigos en la vida y pues que lógicamente también tiene presente en mis pensamientos todos los días. Eso sí, un sardinatense muy orgulloso, pero a la vez un pamplonés adoptado en esta ciudad. Bueno, profe, Sardinata, digamos que es uno de los lugares también importantes del norte de Santander, y en muchas oportunidades se ha referenciado por temas de la violencia y demás. ¿Le tocó vivir en la época de su niñez temas así? Pues digamos, Sardinata, por ser un municipio de una amplísima riqueza, no solamente humana, sino sobre todo natural, ecológica. En Sardinata hay petróleo, hay carbón, hay fósforo, es una región ganadera, cacaotera, cafetera. Pues digamos que han hecho presencia a lo largo de su historia diferentes actores armados del conflicto. Yo crecí en la cabecera urbana y digamos que la cabecera urbana era muy tranquila. Ya hacia algunos sectores muy cercanos que hacen parte del Bajo Catatumbo, cierto, que se establecieron como especie de corredores para que por allí pasaran grupos guerrilleros, grupos armados, pero estamos hablando sectores a 3, 4 o 5 horas del municipio. La parte rural era donde generalmente se presentaban y aún se siguen presentando hechos de alteraciones del orden público. Sardinata es un pueblo muy grande, es uno de los municipios con mayor extensión territorial del norte de Santander. Pero mi crianza ya en el pueblo, en la cabecera urbana, digamos, fue muy sana, de estar en el parque, de ir al río, de disfrutar de todas las posibilidades que la naturaleza brinda. Aquí está Cúcuta, 1 hora hacia acá Pamplona, 1 hora hacia el otro lado, como si fuese hacia Ocaña, está el municipio de Sardinata. A 50 minutos, 1 hora, 15 minutos, y si siguiera 1 o 3 horas más ya estaría en Ocaña, pero mis grandes recuerdos, mis grandes amigos en el municipio de Sardinata precisamente. Profe, hablemos de su niñez, su etapa en el tema educativo, la escuela, el colegio. ¿Cómo fue ese proceso? Allí mismo en Sardinata, yo hice mi niñez, mi primaria cuando niño en la escuela urbana rural, en la escuela urbana integrada, quiero decir del municipio de Sardinata. Mi papá era profesor allí, mi mamá era profesora allí, hoy día ya jubilado. Recuerdo que mi papá, el profesor Gustavo Gómez, fue mi profesor por allá en segundo primaria.
Y alguien podría decir, el hijo del profesor pasa el año fácil. Al contrario, ¿cierto? Por ser el hijo del profesor tal vez era el que más se le exigía, y ellos dos, mis papás, pues mis grandes maestros, pero mi niñez transcurrió en Sardinata, luego pasé al Colegio Departamental Integrado Nuestra Señora de las Mercedes, donde cursé mi bachillerato. Era en ese entonces el colegio dirigido por la comunidad de hermanas de la congregación del Cardenal Sánchez. Allí estuve hasta los 16 años cuando me gradué como bachiller, pero digamos que fue una época para mí maravillosa de disfrutar del pueblo, de disfrutar de sus habitantes, de conocer las vacas porque las veía pasar por el frente de la casa, de conocer el río porque caminaba 5 minutos y estaba ya en uno de los ríos que bañan al municipio de Sardinata, de practicar deportes, de hacer incluso radio como estudiante de colegio, de ir a la emisora del pueblo, de colaborar con los sacerdotes en la parroquia del pueblo, en Semana Santa, etcétera. Entonces, una niñez, una preadolescencia y una adolescencia de la que no me puedo quejar y de la que guardo los más hermosos recuerdos, Cristian. Bueno, profe, ya pues usted se empezó a inclinar por el tema de los medios, ¿sabía que quería eso? ¿O sus padres, por ser educadores, en algún momento le dijeron, bueno, usted cuando empiece ya su carrera profesional tiene que irse por ese campo? No, pues digamos que yo crecí en un ambiente educativo. Mis papás, profesores allí en Sardinata, los mejores amigos de mis papás eran también profesores. Entonces, en ese ambiente, dentro de ese clima, fui creciendo. Sin embargo, desde pequeño, yo recuerdo por ahí mi papá debe tener guardadas grabaciones en casetes. Yo imaginaba partidos de fútbol, narraba goles de fútbol, quedaban por allí grabados. Recuerdo a mi nono Pacho, el papá de mi mamá, vivía con nosotros, pues no tenía, digamos, necesidad de trabajar, pero para sentirse productivo, él ayudaba a repartir el periódico El Tiempo, el periódico El Espectador, ahí en el municipio, y cuando llegaba al mediodía a almorzar, pues llegaba todavía con algunos periódicos que no había alcanzado a repartir. Pues yo leía, cierto, El Tiempo y El Espectador. No voy a decir que las grandes noticias, no, me ha gustado mucho el deporte, el fútbol, entonces las secciones de deportes, y si sobraba algún periódico hacía recortes y después ya empezaba a hacer mi propio periódico. Agarraba unas hojitas en blanco, recortaba algo de los periódicos o escribía algo, y digamos que hacía un periodismo casero, si es que se pudiese bautizar el asunto así, para que mis papás, mi papá Gustavo, mi mamá Pachita, leyeran las noticias que yo escribía o que recortaba de los periódicos. Entonces digamos que empecé a crecer como en ese ambiente. Yo creo que si no hubiese resultado periodista, a lo mejor hubiese sido sacerdote, ¿cierto? Varios de mis compañeros, de mis grandes amigos de colegio resultaron sacerdotes también, pero lo digo con el mayor respeto, jugaba a oficiar misas, ¿cierto? Entonces como que en ese ambiente crecí, pero escuchaba a mi papá y a mi nono Pacho sintonizar emisoras en onda corta o en onda larga de diferentes partes del mundo, Radio Nederland de Holanda, escuchando a Radio Sutatense. Entonces aprendí a escuchar radio porque ellos escuchaban radio. Aprendí a leer periódicos porque los veía a ellos, y ya después, cuando terminé mi bachillerato, me preguntaron ellos qué quería estudiar y dije que algo que tuviese relación con medios de comunicación, y escogí la comunicación social con énfasis en periodismo. O sea, yo no quería ser bombero, no quería ser futbolista, no quería ser policía ni nada de eso, sino soñé con ser periodista, y afortunadamente esa posibilidad, de la mano de Dios, mis padres me pudieron irme a Bucaramanga a estudiar en la universidad, a trabajar después con esa formación profesional en diferentes medios de comunicación, y a convertirme en algo que también quería que algún día tendría que hacer, que era la docencia, y me dediqué a la docencia universitaria, y de ahí ya 20 años en todo este mundo, pero 30 años de ejercicio profesional desde que me gradué de la universidad. ¿Pero jugó fútbol? Jugué fútbol, y lógicamente
pensaba ser, o en algún momento uno decía, quiero ser futbolista profesional, futbolista del Cúcuta, de la selección Colombia, participar en un mundial de fútbol, meter un gol en el último minuto de un partido, en plena final, pero mi talento para el fútbol no era paquete, no era malo, pero tampoco es que sobresaliese. Me gustaba más el arbitraje. En Sardinata me gustaba en intercolegiados, hacer de árbitro en algunos partidos, pitar partidos de baloncesto o de voleibol, todas esas posibilidades que se le ofrecen a uno en el pueblo. Es más, en la emisora de Sardinata, Ondas del Río Sardinata, en su momento me daban la posibilidad, y los domingos con otros amigos nos llevábamos los equipos para la cancha de fútbol donde había campeonatos y transmitía. Yo era el locutor, el narrador de fútbol, ¿cierto? De los campeonatos, y digamos que en ese sentido siempre tuve como ese vínculo, primero como aficionado, luego ya como profesional con los medios de comunicación, pero todo empezó allí, en Sardinata. Profesor, ¿qué significan para usted sus padres? Mis más grandes maestros, ellos fueron profesores, pues lo siguen siendo, ¿cierto? Ya jubilados, fueron profesores, pero para mí unos auténticos maestros que me enseñaron a través del ejemplo, esos patrones de crianza, esas situaciones de vida, se las debo a ellos. Lo que soy hoy, en un altísimo porcentaje, se lo debo a ellos. Sin su crianza y sobre todo sin el apoyo, con el sacrificio para enviar a un joven de un municipio a cursar una carrera profesional por allá en una universidad privada, a mantenerse en otra ciudad, digamos, han sido mis grandes referentes. Por fortuna hoy todavía los tengo vivos, pero han sido fundamentales. O sea, lo que soy, lo poco, lo regular o lo mucho que soy en la vida, en buena parte se lo debo a ellos. Soy el hijo mayor de 3 hermanos, ¿cierto? Y digamos que crecí en un ambiente muy sano. Yo no recuerdo a mis papás dándome juguete, como se decía popularmente, o tuviéndome que reprender por no hacer las tareas. No, nada de eso. Juicioso. Siempre fui como muy juicioso, incluso dentro de aquellos aspectos de relajarse, de salir con los amigos, de irse a una discoteca, etcétera, pero creo que nunca fui así como alguien problemático, porque en ellos tuviesen que despelucarse de vez en cuando, pero eso se lo debo a lo que me inculcaron pues desde muy pequeño, y en un ambiente familiar de respeto, de mucho amor, ¿cierto? No de grandes comodidades, pero sí de tener las cosas mínimas para vivir dignamente, y en ese sentido creo que nunca fui ni lo he sido un hijo problema. Termina usted sus estudios de secundaria allí en Sardinata y, como lo manifestaba anteriormente, pasa a Bucaramanga ya a especializarse, a seguir una carrera profesional. ¿Cómo fue ese cambio, profesor, de salir precisamente de un lugar donde usted tenía sus amigos y demás a una ciudad grande? Pues fuerte. Primero, saber que me iba ya de la casa paterna, que cuando volvería, pero a vacaciones, ¿cierto? Entonces, salir de un municipio y de una cabecera urbana que en ese entonces debía tener unos 10.000, 12.000 habitantes, donde yo me montaba en una monadeta, ¿cierto? En una bicicleta, y recorría las calles del pueblo, donde se iba uno caminando, donde podía llegar, o si iba a llegar tarde decía mamá o papá no le echen tranca, porque ni siquiera era chapa, o sea, las puertas no tenían chapa sino la tranca, ese palo que se atravesaba, y a veces llegaba uno a las 11 o a las 11:30 de la noche y la puerta estaba abierta porque algún perro o el viento la había empujado, pero no pasaba nada, ¿cierto? E irme ya a una ciudad como Bucaramanga, que eso fue en el año 87, que debía tener por allá unos 600.000, 700.000 habitantes, y donde ya tenía que tomar transporte para ir a la universidad. Fue un cambio bastante grande. Por fortuna llegué donde mis nonos paternos, donde mis abuelos, mis tías, la familia de mi papá, que vivía en Pamplona, se había trasladado años atrás a residenciarse en Bucaramanga, pero fue un nuevo descubrimiento, donde ya tenía yo que responder por mis cosas, y digamos que tal como nos ha sucedido a muchos en esas circunstancias, aprende uno a madurar. O usted madura o madura,
¿cierto? Pero sí fue un gran cambio, pero un cambio que creo se dio para bien y representó para mi vida pues muchas cosas buenas, porque finalmente era la oportunidad, era un privilegiado de ir a cursar una carrera profesional. La hice en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAD. Hice mi carrera de 10 semestres, a los 9 semestres me gradué, es decir, me ahorré un semestre de los 80 estudiantes que ingresamos en 1987, ¿cierto? Pues me gradué en el 9º semestre, me terminé graduando con un grupo diferente al de mis amigos, empecé por allá a adelantar materias, pero es una ciudad por la que guardo también un inmenso cariño y donde mantengo, preservo grandes amigos que allí conocí y que aunque ya no los veo, ¿cierto? Pero presencialmente sí, a través de las redes sociales sigo teniendo ese vínculo con la ciudad bonita, con Bucaramanga. ¿Qué fue lo más difícil, profesor, de esa adaptación a Bucaramanga, Sardinata, Bucaramanga? Un cambio muy drástico, ¿no? Claro, pues drástico, pues lo más difícil era ya no estar en la casa paterna, donde uno decía hambre, y tengo hambre, y tenía todo ahí, necesito la camisa tal, y la tenía. Pues ni siquiera tenía uno que preguntar, porque ahí lo tenía. Acostumbrado a la media tarde, a tener todo listo, a moverse en Sardinata, ir de un lado a otro, estar a los 5 minutos en el sitio donde uno quisiera ir. Y lo que digo, ya en Bucaramanga, si quería llegar a las 7 de la mañana a una clase, pues tenía que estar tomando transporte a las 6:15, 6:20. La primera semana me pegué allá todas las perdidas, debía tomar el bus que iba para allá y tomaba la ruta que iba para el otro lado, ¿cierto? Pero digamos, eso fue lo más difícil, desprenderse de la gente que uno ama e ir uno con incertidumbre, porque uno siempre empieza a decir si aguantaré, si soportaré, si me irá bien en la universidad o no me irá bien, las tentaciones, tantas cosas. Pero no, creo que finalmente fue una prueba superada y una de las experiencias también más bonitas de vida que he tenido esos 4 años y medio que estuve allí en Bucaramanga. Bueno, profe, termina sus estudios universitarios, ¿qué se viene, qué llega nuevo para usted? Pues ahí se daba la posibilidad de permanecer en Bucaramanga, alguna expectativa laboral o de irme a Bogotá, algún ofrecimiento de estar en Arauca. Yo quería trabajar en Cúcuta. En Cúcuta había hecho mi práctica profesional en RCN Radio antes de graduarme. Y se dio la posibilidad y la coincidencia, incluso en una de las emisoras de la Universidad de Pamplona, hoy es Radio San José de Cúcuta. En ese tiempo el concesionario era el industrial José Urbina Amorocho. Me gradué y me llamaron a los 15 días, ¿cierto? Miró, falta un director de programación, o renunció el director de programación. Generalmente era un cargo para personas experimentadas y no para fichones de periodistas o gente recién graduada. Y alguien dijo, mire, ese pelado que estuvo allá en RCN, en Noticias, en Radio Sucesos RCN, a lo mejor le sirve. Me llamaron, acepté, mi primer salario recuerdo como 97.000 pesos, estamos hablando de 1991, y empecé allí en Radio San José como director de programación, porque yo quería trabajar en mi departamento, en norte de Santander, ¿cierto? Decía, quiero hacer periodismo en mi región, quiero ejercer la comunicación social en mi región, y trabajando allá en Cúcuta, pues me volaba cada 8 días, los fines de semana, para Sardinata, a visitar a mis papás, a encontrarme con los amigos que se habían quedado allí, y digamos que fue un buen retorno. Siempre quise trabajar en el departamento y también eso se me ha cumplido. Ha habido posibilidad de estar en otros lados, pero he sido feliz trabajando aquí en mi tierra norte santanderiana. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Pasa a Cúcuta entonces, recibe esa oportunidad y continúa ascendiendo en más medios? Sí, pues digamos que en Radio San José estuve como director de programación y director de algunos programas periodísticos. Un programa muy famoso que hubo allí, Hola Cúcuta. Lo hicieron personajes aquí, incluso en algún tiempo de Pamplona, como Humberto Castro Delgado, etc. Allí dirigía ese programa que duraba toda la tarde. Teníamos un equipo móvil, tenía a mi disposición 2 periodistas más, 2 médicos para secciones de salud. La gente llamaba, participaba. Estaba ahí muy contento trabajando durante año y medio, cuando quedó una vacante en Radio Sucesos RCN, allí mismo en Cúcuta.
había renunciado un colega, Gustavo Peña. Yo había hecho mis prácticas 2 años y medio atrás en RCN Radio. Y pues me llamaron, no sé si responsable o irresponsablemente, pero pues me llamaron. Estaba como gerente Fernando Fonseca, hoy día un gran amigo, y me dijeron, hay una plaza y queremos saber si usted se le mide. Y me le terminé midiendo, pero antes de llegar allí, estando en Radio San José, hubo un periodo allí de 3 meses, ¿cierto? Estaba en San José cuando de un periódico venezolano, el más importante de la región andina venezolana, La Nación, necesitaban unos corresponsales en Cúcuta para cubrir la zona de frontera. Me vinculé con ellos, salí de Radio San José, me vinculé con ellos, estaba trabajando con ellos, escribiendo desde Cúcuta páginas para este periódico venezolano, con otros colegas como Jorge Colmenares, era un proyecto que lideraba María Claudia Peñaranda, Julio García Herrero, soy director de la biblioteca Julio Pérez Ferrero, estaba allí cuando me llamaron de RCN, es decir, salí de Radio San José porque me habían llamado de La Nación y estaba en La Nación medio acomodándome, tenía 3 meses trabajando y me llamaron de RCN. Acepté ese reto que le venía contando, que fue también un cambio grande, porque ya era responder por emisiones regionales de noticias, por participación nacional, reportes en Radio Sucesos RCN que dirigía don Juan Gozaín, todo un maestro del periodismo. Allí duré trabajando 6 años, tal vez 5 años y medio, 6 años. En algún momento de estar trabajando ahí, me ofrecieron también la posibilidad de ejercer la corresponsalía del noticiero CMI, cuando no había canales privados. CMI estaba en el Canal 1, donde permanece hoy, pero era el noticiero de mayor audiencia en la televisión colombiana. Entonces, cuando empecé a compartir mi trabajo en RCN Radio, que era mi trabajo base, hacía la corresponsalía, me convertí en periodista también en televisión de CMI, y en las noches en algún momento me invitaron de algunos institutos técnicos que tenían algún programa de periodismo, de producción audiovisual, para que me vinculara. Entonces saqué algún espacio también, ¿cierto? Y en las noches en 1 o 2 horas orientaba a algunos estudiantes. Ya después sí, de dejar RCN y CMI, empecé a adelantar tareas. Estuve un año en un noticiero de La Voz del Norte, estuve algún tiempo en Radio Lemas de Colombia con una invitación que me hizo don Luis Eduardo Mantilla San Miguel, muy vinculado con esta provincia de Pamplona, uno de los hombres que más sabía de radio en nuestro país. Luego tenía algún tiempo con la cadena Super en la emisora que tenían en Cúcuta, también en noticias, pero ya hacia 2002 di el paso definitivo y me vinculé con la Universidad de Pamplona hasta esta fecha. ¿Cómo hacía para que le alcanzara el tiempo, digamos, trabajar en un lado, trabajar en el otro, buscar la manera también de conocer más, de especializarse? Pues Cristian, uno joven, digamos, uno joven alcanza a jugar 3 partidos de fútbol en un mismo día, ¿cierto? Se va a una rumba y alcanza uno a estar 6, 7, 8 horas de rumba. Entonces digamos que todo era organización. Mi día empezaba en RCN Radio hacia las 5 de la mañana, ya a las 5:30 debía estar en una cabina reportando noticias. Mi almuerzo era por allá a las 2 de la tarde, tenía un receso entre 2 y 4 de la tarde. Si había alguna situación en CMI Televisión, digamos, al trabajar en radio con una cadena nacional y en televisión con un noticiero de carácter nacional, pues muchas de las cosas que iba a cubrir para radio las terminaba cubriendo también para televisión, o a veces haciendo maromas, sacando algún espacio ya en la noche para las clases. Pero yo creo que todo es como de planeación. El día tiene 24 horas, uno duerme 6, 7, 8 horas, es decir, tiene 16 horas muy productivas, y uno joven, pues, digamos, tiene espacio, salud, esas ganas de comerse el mundo, y la clave era todos los días empezar con la misma disposición, porque si hoy yo me levanto a trabajar y el asunto suena como aburrido o amargado, pues no le saco jugo. Yo intentaba sacarle el jugo, y eso de tener participación en medios nacionales para mí era un reto, tanto en CMI como en RCN, ¿cierto? O sea,
transmitir, informar sobre los hechos más importantes de una región era una responsabilidad bastante grande, y el trabajar al lado de colegas como Rafael Norberto Capacho, quien era mi jefe inmediato en RCN Radio, o reemplazarlo en algunas temporadas en la dirección regional de noticias, pues digamos implicaba un aprendizaje y una dinámica diaria. Y en esto del periodismo uno no se aburre, al contrario, hay que estar muy activo, porque en un país como Colombia hacer periodismo es complejo, pero hacer periodismo hasta cierto punto es fácil, porque hay tantas historias que usted a veces no sabe cuál escoger, diferente a que estuviese uno en un país donde no ocurra nada extraordinario y decir uno, bueno, ¿y hoy qué cuento? No, aquí hay muchos temas agradables, temas desagradables, temas de interés para un grupo o de interés para otro, pero en conclusión era sacarle tiempo, ¿cierto?, al mismo tiempo, y hacer que una jornada que terminara a las 5 de la mañana pues fuese concluyendo por allá a las 9 de la noche, que es como le toca a muchos trabajadores hoy día, o sea, no era un caso excepcional. Todo ese trabajo, ¿qué fue lo más difícil que usted tuvo pasar, o una experiencia a la cual pues le dejó como un significado importante? Pues hay experiencias gratas y otras experiencias amargas en esto del periodismo, y en un país como el nuestro cubrir temas de orden público es doloroso. Recuerdo yo, por ejemplo, cuando hubo la incursión del paramilitarismo en el Catatumbo en 1999, llegar a un sitio, la primera masacre que ocurrió allí cerca de La Gabarra, llegar a un sitio, ver cerca de 40 cadáveres en estado de descomposición que habían sido asesinados 2-3 días antes, algunos mutilados, familias llorando, eso le queda a uno grabado, pues para siempre. Ir por una carretera, sobre todo hacia el mismo Catatumbo, cuando uno tenía la posibilidad de ir en un helicóptero, vaya y venga, estaba uno en 40 minutos en el sitio hacia donde uno iba a hacer cubrimiento informativo, pero cuando tenía uno que desplazarse por tierra 3, 4, 5, 6, 7 horas para llegar a un sitio y observar sobre la vía cadáveres tirados, enfrentamientos, esa situación marca. Otra que me marcó fue algún día, íbamos a empezar con Rafael Norberto Capacho, un noticiero de las 6 de la mañana en RCN, estábamos saludando ya al aire cuando escuchamos unos disparos, dijimos fue en las afueras de la emisora. Efectivamente bajé, estábamos en un segundo piso, Rafael Norberto siguió al aire, yo bajé, y cuando abro la puerta de la emisora, o estaba abierta ya, el vigilante la tenía, al frente quedaba otra emisora, Radio Punto, y sobre la vía, sobre la calle, estaba tirado el cuerpo de otro periodista, Jesús Medina Parra. Él llegaba a esa hora a su emisora para hacer un programa, tenía una sección muy famosa, Los Fogonazos, un programa más de tinte político. Lo acababan de asesinar, ¿cierto? Y su cuerpo estaba ahí todavía. Entonces son como esas cosas que impactan. Entonces eso lo deja uno marcado, pero así como lo dejan marcado también situaciones buenas, en la posibilidad de haber ido a muchos municipios del norte de Santander, de haber contado esas historias que a veces los medios no reflejan. A mí me tocó cubrir desde reinados de belleza hasta encuentros de alcaldes o gobernadores, visitas presidenciales. Entonces, esa experiencia desde entrevistar a un presidente de una junta de acción comunal, o una reina de belleza, una candidata, a entrevistar a un presidente de la república o a un ministro, pues digamos, lo va uno nutriendo, ¿cierto?, de saber esa diversidad que tiene el pueblo colombiano y que es lo que nos identifica, no la unidad sino la diversidad. Pero recuerdos se ayudaban a solucionar problemas o a destapar focos de corrupción en determinados lados, ¿cierto? Es decir, siempre intenté tomarme muy en serio mi labor periodística y saber que con esa labor podía contribuir también a no solamente a hacer un periodismo de registro, sino a denunciar cosas y hacer que en determinadas situaciones las cosas marchasen como debían marchar, que no fuese la corrupción o la negligencia o la apatía la que dominara muchos escenarios de la vida regional. Interesante, profe.
en ese trabajo no, digamos, nunca tuvieron pues esa mala fortuna de ser retenidos o algo similar, de que los hayan parado por su trabajo o amenazas? Mire, yendo hacia el Tarra o hacia la Gabarra y pensé, o sea, tenía esto como muy guardado por acá, pero rebobinando en la película. Yo creo que si esto lo cuenta uno, muchos dirán, no, eso es ficción, pero no. Ir hacia determinada zona donde había combates y encontrarse usted aquí con un comando paramilitar y avanzar 1,5 kilómetros más y encontrarse con un frente guerrillero y 3 kilómetros más adelante con el ejército, ¿cierto? Entonces uno decía, mira, o de situaciones de diferente orden, o que le dijeran a uno se suben en este carro y vamos, o que la guerrilla llegase y dijese nos acompaña, y uno, pero ¿cómo así? O sea, pero no era un acompañamiento voluntario, y acompaña es subirse en un vehículo de 2, 3 horas, después llegar a un sitio, caminar 1 hora más, y llegar, y era porque iban a soltar un secuestrado en una época, el secuestro que estuvo aquí, o militares, o políticos, ¿cierto? Entonces, pues eso generaba tensión. Eso, cuando uno iba con miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja para un tema de liberación de secuestrados, sabía uno que estaba asegurado, porque los amigos del Comité Internacional de la Cruz Roja previamente ha pactado para que no haya operaciones militares. Pero cuando lo invitaban a uno así muy amablemente a ir hacia determinado lado, uno decía, ¿a qué horas aparece una tropa contrincante? O recuerdo yo alguna vez, pero de esas cosas que pues que no olvida uno, y uno dice, oye, se escuchaban disparos y de pronto aparecía un comandante o bien paramilitar o guerrillero y decía, bueno, por ahí en 10 minutos ya van a cesar los disparos, si van a pasar aprovechen porque por allá en media hora nos volvemos a dar bala, ¿cierto? Y entonces uno decía, ¿será cierto? No, pero sí, a los 10, 15 minutos ya usted no escuchaba disparos y pasaba usted, pero a los 20, 25 minutos se volvían a escuchar las ráfagas de ametralladora. Entonces uno decía, esto parece es como una obra de teatro. Claro, uno no iba solo. Quienes teníamos que cubrir esos temas de orden público cuando nos tocaba viajar por tierra, procurábamos irnos en caravana, ¿cierto? Porque pues, un periodista, un reportero y un camarógrafo por allá le sucede algo, pero sí muchas veces de amenazas o de presiones o de que le estén apuntando con un fusil o que le digan qué material o quiénes son ustedes o ustedes son infiltrados. Entonces iba uno identificado con los chalecos de los noticieros, etcétera. Pero claro que da miedo, ¿cierto? Cuando a uno le hablan así de frente, normal, pues no hay problema, pero cuando es un fusil el que está ahí, o cuando le hacen reclamos, que usted sacó un informe en televisión o en radio y dijo esto, y nos hizo quedar mal, o sea, esas situaciones como de amenazas que ahí estaban, y digamos que eso yo creo que se sigue dando en muchas zonas del territorio colombiano. Hacer periodismo no es fácil, y el que no tenga la sangre un poco fría y la mente calmada y el corazón con las menores palpitaciones posibles, difícilmente podría hacer periodismo en una región tan convulsionada como esta, pero tan convulsionada como Nariño, como el Cauca, como Arauca, pero no es fácil. Cuando decide ya dejar esa zona, estar un poco más tranquilo, poder hacer su trabajo, digamos, de una manera no tan presionada. Pues cuando decidí ya vincularme a otra cosa a la que yo sabía que tenía que llegar, que era a la docencia, y a la docencia universitaria, ya hacia el año 2001, 2002, recibí la invitación para vincularme a algunos amigos, como el profesor Edgar Villamizar, etcétera. Me dijeron, venga, aquí en Pamplona, en la universidad, hay un programa de comunicación social, llevo apenas 4 semestres de estar funcionando, ¿por qué no vienen? Y yo dije, bueno, he acumulado experiencia, había estudiado, había hecho algún posgrado, ¿cierto? Y dije, quiero pasar al otro plano, ya tengo experiencia, ahora quiero combinar experiencia con conocimiento y compartirlo en aulas de clase, ¿cierto? O sea, que mis papás hubiesen sido docentes, pues digamos que yo en las venas tenía como esa sangre también de ser profesor, y desde 2002 decidí vincularme
a la Universidad de Pamplona, que fue quien me hizo la invitación. Ya había tenido experiencia, pero de horas en universidades como la Francisco de Paula Santander en Cúcuta o en algunas otras instituciones, pero para otras carreras. Y decidí ya, no digo alejarme de los medios, pero sí meterme más en el mundo académico, ¿cierto? Sin dejar los medios de comunicación, pero ya con menos carreras, con menos afugias. Y tal vez un hecho, alguna vez íbamos varios periodistas en un carro para Tibú, habían volado unos puentes y contratamos un carro. En alguna de esas voladuras en el carro en que íbamos, el conductor dijo espere y echó reversa. Y cuando echó reversa se salió de la carretera. El carro quedó medio volteado, caímos ahí sobre una quebrada. Algún compañero se salió, digamos, su estómago, su barriga. Era un reportero gráfico, no ayudó a que el carro se volteara completamente. Si no, hubiésemos muerto 6, 7 periodistas ahí ahogados. Y como era una zona cerca de donde habían volado un puente, pues había unos campesinos y nos ayudaron a sacar. Entonces, como con esos episodios, yo dije, no, estos son ya como algunos avisos o algunas señales. Y dije, no, pues ya que vengan otros reporteros, ¿cierto? Y hagan su labor, y yo quiero ya pasar como a otra etapa. Pero sí quería ser docente. Y en ese sentido, digamos, Pamplona y la universidad me abrieron sus puertas, y aquí he estado también muy comprometido trabajando. Hablemos de su vida actual, su familia, sus hijos y demás. Yo tengo 4 hijos, Cristian. Un primer matrimonio, 2. Hijo mayor tiene ya 25 años, Jonathan, él es ingeniero civil. Quien le sigue tiene 24 años, Andrés es ingeniero electromecánico. Y ya de mi matrimonio actual, pero que ya lleva 20 años, tengo 2 hermosos hijos también. Valentina, mi hija, está en Bogotá, está estudiando su énfasis en periodismo en Bogotá. Tiene esa misma sangre y esa misma vena. Y Nicolás está haciendo 8º en el Colegio de las Hermanas Belemitas en Pamplona. Se proyecta también trabajando en medios de comunicación. Mi esposa es docente de la Universidad de Pamplona, la profesora Adriana Vega. Con ella me conocí incluso en estos temas de reportería. Ella era periodista del canal RCN, de RCN Noticias, yo era periodista del CMI, y en tantos encuentros de carácter periodístico, pues terminó Cupido haciendo de las suyas, ¿cierto? Y llevo 20 años de feliz matrimonio, 4 hijos a los que amo inmensamente, y pues muy feliz, porque digamos ese es el gran motor de la vida de uno, pues la familia, ¿cierto? Y dentro de aspectos que han hecho, por ejemplo, mi hijo Nicolás es pamplonés, todos mis 3 hijos anteriores son cucuteños, entonces es una forma también de mantener ese vínculo. Yo cuando me vine a Pamplona, yo decía, voy a trabajar en Pamplona, y siempre recordaba Pamplona cuando mi papá me traía aquí donde mis abuelos, donde mis nonos, a pasar vacaciones. Pero de 6, 7, 8 años llegaba acá una ruana a caminar por el parque muy diferente a lo que es hoy. Entonces, el tener un hijo pamplonés pues también me llena de mucho orgullo, y sí que me ata mucho más a esta tierra. Mis hijos, además de ser muy inteligentes, de ser muy nobles, no han sido hijos problemáticos. Es decir, no he tenido la desdicha de decir tengo un hijo en temas de drogas, o por allí con malas juntas, o que no quiere estudiar, no. Al contrario, sí me considero un privilegiado, ¿cierto? De tener una familia y unos hijos que me han hecho la labor de papá muy fácil. Pues con mis primeros 2 hijos, por razones de una relación de pareja muy corta, pues digamos, con ellos estuve durante sus primeros años, ¿cierto? Ya con mis 2 hijos menores, pues he podido compartir su niñez, su preadolescencia, su adolescencia, pero un afortunado. Unas personas
de una inteligencia, todos, para los papás, todos nuestros hijos son inteligentes, pero de una inteligencia mayúscula, y en ese mismo sentido, digamos que habla no solamente el papá orgulloso, sino la persona que analiza y dice: aquí hay 3 hombres y una mujer que van a lograr en la vida todo lo que ellos se propongan, y uno simplemente intenta allanar el camino sin resolverles todo, ¿cierto? Pero sí, en ese sentido me considero muy afortunado, y seguramente he dado o le he dado a ellos lo mismo que yo recibí: amor, confianza, respeto. ¿Qué le falta por hacer a William Javier Gómez, o cree que ya ha cumplido todos sus objetivos? No, Cristian, estoy muy joven pues digo muy joven dentro de lo que aspiro a vivir, para creer que he cumplido todos mis objetivos, ¿no? Por ejemplo, esto de estar en la vida académica, le enseña a uno todos los días que si uno conoce un poquito más, es mucho más lo que está desconociendo. Entonces es eso. A veces me da nostalgia, aunque he seguido vinculado con algunas producciones radiales a través de las emisoras de la Universidad de Pamplona, aunque he colaborado con algunos periódicos. Ahorita estoy como presidente de un gremio periodístico en la región, el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Norte de Santander. He colaborado con diferentes medios. A veces me ha dado la tentación de volver a los medios de comunicación. Me han hecho, y lo digo pues con toda la modestia del caso, algunas invitaciones para volver a los medios, ¿cierto? Pero sería de desprenderme de otras de mis grandes pasiones, que es la docencia. Entonces estoy en la docencia y de alguna u otra manera continúo vinculado con los medios de comunicación, con el gremio periodístico, pero considero que me faltan muchísimas cosas. Por ahí dice que hay que escribir un libro, tengo ese proyecto, de algunas publicaciones, tener hijos, ya lo hice, de sembrar árboles cuando estaba en el colegio, sembré algunos árboles en campañas ecológicas, pero yo creo que mientras tenga uno fuerza, mientras el cerebro esté funcionando y Dios le dé a uno salud, con algunos achaques ya, pues puede uno seguir haciendo cosas. Y lo que más me entusiasma es estar en la universidad y encontrarme con los jóvenes. Yo creo que los profesores, cuando llegamos a un aula de clase, es más lo que aprendemos que lo que enseñamos. Podemos enseñar algunas cosas teóricas y algunos asuntos relacionados con la práctica, pero es más lo que aprendemos de la vida al tener 20, 25, 30 jóvenes en un aula de clase. Yo sí considero que todavía me quedan algunos años muy productivos, y eso sí los espero aprovechar. Además, tengo como varias ventajas, y lo hablo en términos personales. Futbolista profesional a los 35 años se está retirando, ¿cierto? Algunas otras, pero los periodistas y los profesores universitarios podemos envejecer, y ese envejecimiento nos ayuda a que ese conocimiento se transforme también en sabiduría, y podemos ser productivos, porque necesitamos es que la mente esté funcionando y que sea muy, muy activa. Así espero es dejar muchas cosas escrito, publicaciones que ya estoy proyectando y en las que estoy pensando, porque creo que también es un compromiso que los que hemos tenido alguna experiencia y esa relación con la academia, pues tenemos que dejar alguna huella o alguna impronta para las nuevas generaciones. Pues profesor, muchas gracias de verdad por abrirnos las puertas de su casa. Para mí pues es un agrado poder entrevistarlo, poder conocer más de usted. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje, digamos, a esos jóvenes que usted orienta día tras día en la Universidad de Pamplona? La manera ahora de hacer periodismo, que es totalmente diferente, las redes sociales se han tomado también, digamos, el mundo de la noticia. ¿Cuál sería ese mensaje precisamente para ellos? Pues Cristian, agradeciéndole y dándole la bienvenida a esta, la casa, el hogar de mi familia, pues decir que la esencia del periodismo sigue siendo la misma. No todo lo que aparece en las redes sociales es periodismo. No el que yo cree una cuenta en Facebook y quiere informarle sobre algo a mis vecinos me convierte a mí en periodista, ¿cierto? Pero sí decir que es la gran oportunidad que tenemos los periodistas y los medios de comunicación para enseñarle a la comunidad, a ustedes, entre lo que es información noticiosa, seria, responsable, comprometida, rigurosa, y lo que son simplemente suposiciones o percepciones de la gente. Cualquier persona con una cámara o con un celular puede grabar cosas y decir: es que a mí me parece tal, a mí me parece que esto está mal.
El periodista no está para publicar pareceres, lo que le parezca. El periodista está para contrastar fuentes, para ser riguroso, para investigar, para ver más allá de lo que puede ver cualquier ciudadano. Si un periodista va a contar lo que puede ver y lo que puede contar cualquier ciudadano, no está haciendo su tarea bien. O sea, tenemos que ver más allá. Y en ese sentido es como mi gran recomendación. No sé si tenga la edad para dar consejos, pero sí es mi gran recomendación a quienes estudian comunicación social o a quienes hacen periodismo. Los periodistas debemos dudar de todo, debemos cuidar nuestra credibilidad, debemos contrastar fuentes de información. Los periodistas no hacemos relaciones públicas, no hacemos cosas para quedar bien con la gente. Los periodistas hacemos cosas, investigamos, hacemos reportería, redactamos, mostramos cosas para ayudar a que la gente, a que ustedes tomen decisiones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, a los jóvenes no se contenten con lo que tienen o no se contenten con lo poco o con lo mucho que han logrado, exíjanse. Por ejemplo, uno en un aula de clase le exige a un estudiante cuando uno sabe que el estudiante puede dar. Yo no le voy a exigir a quien no puede dar. En mis trabajos, eso sí valoro yo de los jefes que tuve. Me exigían y a veces se ganaban madrazos mentales. Y uno decía, pero es que este tipo me la tiene montada, ¿por qué me está pidiendo eso? Pero si no me hubiesen pedido cosas, ¿cierto? O sea, fuertes, complejas, no hubiese podido desarrollar parte del potencial que he desarrollado. Eso lo agradezco, pero eso es lo que intento también transmitirle, compartirle a mis estudiantes, a que no se contenten, a que no se conformen, porque cuando uno se contenta y cuando uno se conforma con cualquier cosa, se vuelve una persona mediocre. Y los seres humanos nacimos para muchas cosas, menos para ser mediocres. Detrás de cada persona hay una historia. Y nosotros la contamos en Personajes RTP.